avanzar el día de hoy con ya los primeros procedimientos que tenemos que ir estudiando de la ley de contrataciones. Recuérdense que aquí la metodología que estamos usando es estudiar primero los órganos que se encargan de la aplicación de la ley o a los cuales la ley le da la competencia para poder aplicarla. Luego pasamos a estudiar un poquito del objeto de la ley, cuál es su objeto y alcance, que fue lo que vimos en la primera clase respecto a esta ley. Y ahora vamos a empezar a estudiar los procedimientos. Empecemos con el procedimiento que a mí me parece el más importante y el que necesito que comprendan primero, porque de este derivan o podemos ir comprendiendo todos los demás procedimientos, que sería el de licitación pública. Ya avanzamos bastante con la licitación. A estas alturas yo creo que todos tenemos muy claro que la licitación pública es, digamos, una modalidad de adquisición pública, una modalidad de adquisición de bienes, de servicios o de obras públicas que la tenemos que utilizar cuando el monto de lo que el Estado pretende invertir en esa adquisición exceda de los 900,000 quetzales. Y cuando decimos exceda, decíamos en aquella oportunidad, pues con un centavo que ya esté por encima de los 900,000 quetzales, ya estamos hablando de que es necesario realizar una licitación pública. Así que yo pienso que con esto no deberíamos de tener mayores dificultades. Vimos que si la adquisición que se pretende hacer es menor a los 900,000 quetzales, o más bien, si la adquisición que se pretende hacer excede de 90,000 quetzales, pero no excede los 900,000, entonces ya no vamos a utilizar la licitación pública, sino que ante esa situación vamos a usar una cotización. Y si la adquisición que se va a realizar es superior a los 25,000 quetzales, pero no excede los 90,000, entonces tenemos que seguir un procedimiento que se denomina compra directa. Y por último vimos que en aquellas adquisiciones que no excedan de los 25,000 quetzales, el procedimiento que vamos a seguir es una compra de baja cuantía. Es decir, mis amigos, lo primero aquí será determinar cuánto es el monto de lo que el Estado va a gastar o pretende invertir en adquisición y con base a eso establecer el procedimiento que se tiene que seguir. Además, al establecerse el procedimiento, cuando vemos que la adquisición va a superar los 900,000 quetzales y que por lo tanto hay que hacer una licitación pública, eso lleva también implícito que los órganos encargados de la aplicación de la ley, en ese caso, están definidos en el artículo 9, autoridades superiores, y en el artículo 11, la Junta de Licitación, que es un poquito de lo que estuvimos hablando en la clase anterior. Si ustedes no tienen dudas respecto de esos temas que ya vimos, veamos paso a paso cómo se debería llevar a cabo una licitación pública. Yo aquí en las diapositivas les coloqué, digamos, lo más ordenado que yo puedo, el paso, en el caso que estamos viendo, el primer paso, el paso número 1, les coloqué un nombre para que lo podamos ubicar mentalmente. El paso número 1 es la inclusión en el programa anual de adquisiciones públicas de la programación que tenemos de adquirir los bienes. Es decir, la idea, mis amigos, es que el Estado no hace o no debería de realizar compras improvisadas o compras, digamos, que no estén debidamente programadas. La idea es que el Estado haga una programación de todas las adquisiciones que va a llevar a cabo o que necesitará realizar durante todo el ejercicio fiscal. Y eso, según la ley, yo le cité ahí el artículo 4 de la ley de contrataciones, necesita necesariamente que incluir las adquisiciones que va a llevar a cabo. Esto es muy importante porque es lo que nos permite evitar las improvisaciones, evitar las compras de última hora y además nos permite establecer si la entidad está cumpliendo efectivamente con la ley de contrataciones o si está fraccionando las contrataciones. Porque si tenemos un plan anual, en ese plan podríamos ver que en enero quiere comprar, digamos, un lote de 10 computadoras, en febrero otras 10 computadoras, en marzo otras 10 computadoras. Entonces podríamos establecer que realmente lo que el Estado quiere hacer en esa situación es
comprar un lote de 100 computadoras y lo que pasa es que para evitar el procedimiento de la licitación, fraccionó o dividió la adquisición en varias partes. Y eso, pues como vimos, está prohibido legalmente y por ahí la Contraloría pudiera hacer algún reparo o pudiera incluso llegar a imponer alguna sanción a quien haya hecho ese fraccionamiento. ¿Cómo podemos establecer si se trata de un fraccionamiento o no? Pues hay que irnos al plan anual. Démosle lectura a este artículo 4. Yo quisiera, como les pedí desde la clase anterior, que ustedes tuvieran ahí a la mano su ley. Mejor si la tienen en papel para que podamos irla leyendo. Igual, yo les transcribí aquí las partes más importantes del artículo, pero sí me interesaría que vayamos leyendo y vayamos discutiendo juntos lo que es la ley y el reglamento, que en este caso también es importante. Empecemos entonces con la lectura del artículo 4 de la ley, si ustedes me hacen favor. ¿Quién me lee la ley? Voy yo. Artículo 4. Programación de negociaciones para la eficaz aplicación de la presente ley. Las entidades públicas antes del inicio del ejercicio fiscal deberán programar las compras, suministros y contrataciones que tengan que hacerse durante el mismo. Sí. Esto, mis amigos, yo quiero llamarle la atención que hay un placito ahí. Dice, el plan de adquisiciones se debe hacer antes del inicio del ejercicio fiscal. Recuérdense que el ejercicio fiscal, cuando vimos el tema presupuestario, establecimos que según la ley orgánica del presupuesto, el ejercicio fiscal va del 1 de enero de un año al 31 de diciembre. Como aquí nos está diciendo que la programación se tiene que hacer antes del inicio del ejercicio fiscal, eso implica, mis amigos, que esta programación se tiene que dejar hecha desde el ejercicio fiscal anterior. En el mes de diciembre, en cuanto la entidad sabe qué presupuesto le aprobaron, el departamento de adquisiciones, el departamento de compras, se debe poner a trabajar arduamente para poder hacer un plan de todas las compras, de todas las adquisiciones que se van a realizar en el siguiente ejercicio fiscal con base a ese presupuesto que les fue debidamente aprobado. Entonces, el primer paso es, tenemos que tener un plan, un programa de adquisiciones del año para la entidad, y ese programa es el que nos va a permitir establecer si la adquisición es necesaria, si está programada o no. Claro que pueden darse situaciones en que se hizo un programa y durante el ejercicio fiscal surjan de alguna manera, digamos, adquisiciones que no estaban debidamente programadas por alguna emergencia, alguna situación especial, pues entonces se hace un ajuste al plan o a la programación de adquisiciones y ese ajuste es debidamente aprobado por la autoridad superior y ya se implementa sobre la marcha los cambios que se tuvieran que hacer. Paso número 1. Alguien, además de Orlando, que nos ahora ayude con la lectura del mismo tema, pero en el artículo 14 del reglamento de la ley de contrataciones, que es igual de importante para entender bien los procedimientos. ¿Quién me ayuda? Nick, buenas tardes, yo le ayudo. Gracias, Andy. Por favor. Artículo 14. Requisición. Previo a dar inicio al proceso de contratación, la adquisición deberá estar incluida en el programa anual de adquisiciones públicas. Ahí lo dejemos, Sandy, porque vamos a verlo en otros pasos. Lo que nos está diciendo es exactamente, ¿verdad? Antes de poder iniciar una licitación pública, tenemos que verificar que en el plan de contrataciones de la entidad se haya incluido esa adquisición en concreto. Este paso yo creo que no les debe dar mucha dificultad. La idea es que las adquisiciones no se hagan sobre la marcha improvisadamente, sino que se programen desde el ejercicio fiscal anterior. Paso número 2. Como usted está leyendo ahí en el artículo 14, se tiene que hacer una requisición o solicitud de compra. Yo le explico y luego leemos. A ver, básicamente, ya estando incluido en el plan anual, que eso se quedó elaborado desde el ejercicio fiscal anterior, llega el momento en que la entidad recibe efectivamente los fondos. Se recuerdan que cuando vimos el tema presupuestario, se van haciendo requerimientos y el Ministerio de Finanzas va haciendo, digamos, el traslado de los fondos. Pues cuando la entidad ya recibe esos fondos, el encargado de la adquisición o el encargado del departamento de compras hace lo que se llama la requisición
o la solicitud de compra. Y eso es lo que regula el artículo 14. Ahora sí, léalo completo, por favor, Sandy. Desde el inicio, Lick. ¿Dónde nos quedamos, verdad? Deberá estar incluida en el programa anual de adquisiciones públicas. Para el ejercicio fiscal respectivo. ¿Sí? Además, deberá contarse con la requisición suscrita por el responsable que corresponda, que justifique la necesidad de la compra o contratación de los bienes, suministros, obras o servicios, debiendo contarse con la descripción y especificaciones de lo que se requiere, base de contratación cuando proceda, y en el caso de obras también con estudios, diseños, planos y referencias sobre el costo probable de las mismas, todo aprobado por la autoridad competente. Así es, o sea, básicamente la requisición es un acto muy formal donde el responsable o a quien dentro de la dependencia le van a servir los bienes, los suministros o los servicios que se pretende contratar, hace el requerimiento, hace la solicitud de compra, que previamente tendría que estar incluida en la programación anual. Así que digamos que los primeros pasos tienen que ver más con cuestiones internas, con cuestiones administrativas, de cómo se va elaborando el expediente, de cómo se va iniciando con la contratación. Yo creo que esto no les debe dar complicaciones o mayores problemas. Cuando ya se hizo el requerimiento, la requisición de la compra, digamos que la entidad debe empezar a trabajar en la elaboración. A esto en general le llaman de las bases de la licitación, pero si nos vamos al aspecto técnico, en el artículo 18 le llama los documentos de la licitación, porque no solo son las bases, sino que incluye o puede incluir hasta 6 o 5 documentos que es necesario que los veamos. Leamos ese artículo 18, por favor, Orlando, de la ley. A usted le voy a pedir que lea la ley y a Sandy le voy a pedir que lea el reglamento para que tengamos algún orden. ¿Les parece? A ver, Orlando. ¿Saben? Documentos de licitación. Para llevar a cabo la licitación pública, deberán elaborarse, según el caso, los documentos siguientes. 1. Base de licitación. 2. Especificaciones generales. 3. Especificaciones técnicas. 4. Disposiciones especiales. Y 5. Plano de construcción cuando se trate de obras. En el caso de las obras, pues requerirán planos, que por cierto, para la elaboración de esos planos, primero tuvieron que haber hecho un evento anterior, posiblemente una cotización o a veces incluso una licitación para la elaboración de esos planos, que eso fue un evento previo. Ya que se concluyó, se contrató a una compañía de arquitectos, de ingenieros que elaboraron los planos y ahora ya tenemos los planos, podemos iniciar el procedimiento de la licitación de esa obra. Eso es en el caso de las obras. Para todas las demás, lo que se tiene que elaborar son unos documentos donde, vamos a ver, en términos generales, lo que se especifica en estos documentos es con la mayor, digamos, determinación, con la mayor especificación posible, qué es lo que el Estado desea adquirir, qué características tiene que tener el bien o el servicio que el Estado quiere adquirir, qué especificaciones, tanto técnicas como generales, debe tener. Por ejemplo, a ver, digamos que lo que deseamos adquirir son vehículos. Pues en las bases se indicará, ¿verdad?, que el Estado realiza una convocatoria pública para todas las entidades que vendan vehículos en Guatemala y que además se encuentren previamente inscritas en el registro correspondiente, que desean hacerle oferta para la adquisición de una flota de 100 vehículos con las siguientes características. Y ahí tendrán que especificar si lo que quieren son vehículos de gasolina o de diésel, si lo que quieren son vehículos tipo sedán o tipo pick-up, por ejemplo. Si lo que quieren es que sean de transmisión manual o de transmisión automática. Si quieren que sea de doble tracción o, digamos, de tracción solo en 2 ruedas, etcétera, ¿verdad, mis amigos? Se tiene que hacer una descripción lo más detallada posible de los bienes o de los servicios que deseamos adquirir o de las obras que se desea contratar a una compañía para que les elabore. Técnicamente, a eso se le llama
técnicamente los documentos de la licitación, que incluye las bases, las especificaciones generales, especificaciones técnicas, las disposiciones especiales y los planos en el caso de las obras. Pero en la práctica, en general, a todo esto se le llama las bases de la licitación. Y esas son las que van a determinar qué es lo que el Estado desea adquirir, con qué características. Los artículos 19 y 20 establecen ahí los requisitos que deben cumplir las bases, las especificaciones generales y especificaciones técnicas, y tienen detalles que son muy importantes. Yo les pediría que ya un poquito cuando ustedes estén haciendo su estudio personal en casa, puedan leerlo y ver esos requisitos. Por ejemplo, van a encontrar algunos temas muy interesantes que ya los discutimos en otra clase. En las bases está prohibido que se indique, por ejemplo, marcas o características que son, características que solamente los posee una marca del producto. La idea es que la elaboración de las bases permita que el Estado adquiera los servicios o los bienes que quiere de la mejor calidad, con las mejores características, pero que no enfoquen o que no guíen la adquisición a una marca determinada, porque entonces se pierde el sentido, el significado de una licitación pública, que lo que queremos es que lleguen distintas compañías, distintas entidades y que le ofrezcan al Estado los mejores bienes con las mejores características de la mejor calidad y al mejor precio posible. Eso se llama la elaboración de las bases de licitación, la elaboración de los documentos correspondientes. Esto de las bases es muy importante. De hecho, yo les voy a decir ahí, yo conozco personas que se dedican únicamente su trabajo es eso, la elaboración de bases de licitación para distintos eventos. Y es un arte esto, ¿no? Hay que estudiar mucho y establecer qué características son de los bienes o de los servicios que se desean adquirir. Ese sería entonces nuestro paso número 3. Vean cómo tiene la lógica. Hay una programación anual, hay un requerimiento, una solicitud de que necesitamos esos bienes, entonces elaboramos una serie de documentos, unas bases que nos dicen con claridad, con precisión, qué es lo que queremos comprar y con qué características. Claro, habrán bienes que no necesitan mayores especificaciones. Por ejemplo, a veces, digamos que lo que se quiere comprar es papel, por ejemplo. Entonces se dirá, pues, se quieren comprar 50,000 resmas de papel bond en blanco, tamaño oficio, de ciertos gramos. La clave o el éxito está en colocar en las bases lo más detallado posible las características de los bienes que se desean adquirir. Ese sería nuestro paso número 3, mis queridos amigos. Avancemos. Ya que están elaboradas las bases, normalmente esto de la elaboración de las bases lo realiza el departamento de compras con base a los requerimientos de la unidad específica que desea que se haga la contratación. Y entonces tenemos que verificar que se tiene la disponibilidad presupuestaria para hacer esa adquisición. Eso es un tema financiero que es muy importante y que además lo agregaron explícitamente a la ley en el artículo 3. Usted nos hace favor de darle lectura, Orlando. Artículo 3 de la ley de contrataciones. Artículo 3. Disponibilidad presupuestaria. Los organismos del Estado, entidades descentralizadas y autónomas, unidades ejecutoras y las municipalidades, a que se refiere el artículo 1, podrán solicitar ofertas aun si no se cuenta con las asignaciones presupuestarias que permitan cubrir los gastos para la adjudicación definitiva y firma del contrato. Si se requerirá la existencia de partida y créditos presupuestarios que garanticen los recursos necesarios para realizar los pagos por los avances de ejecución a ser realizados en el ejercicio fiscal correspondiente. Solicitadas las ofertas, no podrá transferirse las asignaciones presupuestarias para otro destino, salvo que se acredite que los recursos no serán utilizados durante el ejercicio fiscal en vigor para cubrir avances de ejecución. Cuando el contrato continúe vigente,
durante varios ejercicios fiscales. La entidad contratante deberá asegurar las asignaciones presupuestarias correspondientes. Sí, a mí me parece que el artículo es muy claro, ¿no? O sea, lo que tenemos que asegurarnos es que la entidad tiene presupuesto para hacer la adquisición, porque si no, no se debe iniciar el proceso de licitación, si no hay dinero para adquirir. Ahora, quizás requiere alguna explicación el hecho de la primera parte, donde indica que en concreto las entidades pueden solicitar ofertas cuando todavía no tengan las asignaciones presupuestarias. Eso hay que explicarlo. Vamos a ver. Recuérdense que el presupuesto se elaboró en el ejercicio fiscal anterior y por lo tanto dentro del presupuesto ya existe un rubro, una partida presupuestaria para poder hacer esa adquisición. Lo que ocurre es que el dinero no se lo dan todo el 1 de enero a las entidades, como fuimos viendo también. El presupuesto pues es una estimación de los posibles ingresos que el Estado va a tener y de cómo esos ingresos van a ser distribuidos e invertidos por las distintas entidades. Entonces puede ser que nosotros hayamos estimado en el presupuesto que íbamos a tener de ingresos 600 millones de quetzales, a manera de ejemplo. Que por lo tanto, en el presupuesto se estableció que de ese dinero se iban a destinar 100 millones para la compra de mobiliario y equipo para un ministerio. Estoy hablando en el aire ejemplos, ¿no? Y pues bien, eso es lo que está en el papel, en la partida presupuestaria, pero en sí, todavía la SAT no ha recaudado ese dinero, todavía ese dinero no ha ingresado al fondo común del Estado y por lo tanto el Ministerio de Finanzas todavía no se lo puede transferir al ministerio. Todavía no tenemos el dinero, sino que tenemos el presupuesto programado para hacer ese gasto. La entidad podría iniciar el procedimiento de licitación, sobre todo tomando en cuenta que el procedimiento lleva su tiempo. Después vamos a hacer un cálculo de más o menos cuánto se lleva un procedimiento de licitación cuando ya hayamos visto en general todos los pasos, todas las etapas que este procedimiento implica. Entonces, la entidad, la ley sí le permite que inicie el procedimiento aun cuando todavía no tenga el dinero, pero por favor, recuérdense que eso sí está debidamente presupuestado en el presupuesto que se le aprobó a la entidad. Y la entidad ya debe haber hecho el requerimiento al Ministerio de Finanzas y lo que estamos esperando es que el Ministerio de Finanzas pues apruebe el traslado de esos fondos. En el momento en que el Ministerio de Finanzas apruebe ese traslado, pues se le traslada al Ministerio y el Ministerio debe de reservar o de asignar esa partida presupuestaria para el evento que se está llevando a cabo. Y se hace un documento que se llama disponibilidad presupuestaria donde se hace constar que se cuenta con el presupuesto debidamente aprobado para hacer la contratación. Cual tiene mucha lógica porque no tendría sentido que iniciemos la contratación sin tener la disponibilidad presupuestaria correspondiente. Todo esto, insisto, no creo que les dé mayores dificultades. Luego, pues ya elaboramos los documentos, ya sabemos que existe disponibilidad presupuestaria, se solicita que se emitan los dictámenes técnicos correspondientes. Aquí la ley es un poco amplia o escueta en cuanto a cuáles son esos dictámenes que se tienen que pedir. Ya me parece un poquito que el artículo 15 del reglamento es un poco más detallado. Por eso yo le cité mejor el reglamento. Pero leamos primero lo que establece el artículo 21 de la ley, Orlando. Hágame favor usted. Artículo 21. Aprobación de los documentos de licitación. Los documentos a que se refiere el artículo 18 de esta ley deberán ser aprobados por la autoridad administrativa superior de la dependencia, pero los dictámenes técnicos que determinen el reglamento. Previo los dictámenes técnicos que determine el reglamento. A eso es a lo que quiero que ahorita le pongan énfasis en el artículo 21. Gracias, Orlando. Lo que nos está diciendo es que aquellos documentos que se elaboraron, las bases de licitación que se elaboraron, tienen que ser aprobados por la autoridad administrativa superior. Pero antes de que la autoridad administrativa superior los apruebe, previamente tenemos que tener los dictámenes técnicos que establezca el reglamento. Veamos qué establece el reglamento en el artículo 15, Sandy. Usted nos hace favor de leerlo. Artículo número 15, dictámenes técnicos. Los dictámenes técnicos a que se refiere el artículo 21 de la ley
serán emitidos por personal idóneo de la entidad contratante y en las que no cuenten con esta clase de personal podrán recurrir a otras dependencias que dispongan del mismo. Los dictámenes presupuestario y técnico deberán sustentar la procedencia del proceso en sus respectivas áreas, así como la justificación objetiva de las razones por las cuales la contratación está orientada a satisfacer las necesidades de la entidad de acuerdo al programa anual de compras respectivo. Así es, gracias, Andrea. Entonces, lo que nos está diciendo aquí es que estos documentos que se elaboran son sometidos a estudio, por lo menos del departamento financiero, porque necesitamos un dictamen presupuestario. Y quiero que noten que no es lo mismo que solo la constancia de disponibilidad presupuestaria, sino que aquí estamos hablando de un dictamen. En el departamento financiero, la persona encargada de eso o los asesores financieros que tenga la entidad tienen que estudiar y determinar mediante un análisis ahí en su dictamen que a su juicio ese gasto que se pretende hacer es necesario para la entidad, qué utilidad le va a representar, qué programas va a permitir que con esos insumos se puedan cumplir y cómo ese gasto se integra y permite cumplir las necesidades del plan anual respectivo. También vamos a necesitar un dictamen jurídico, donde pues el departamento jurídico analice desde el punto de vista legal la adquisición y su importancia y su necesidad. Y en muchos casos se necesita también un dictamen de carácter puramente técnico respecto de la adquisición que se va a dar a cabo. Entonces, la lógica es esta. Se elaboran las bases de la licitación, se someten al departamento financiero y jurídico para que estos emitan su dictamen, estudiando y analizando o asesorando respecto de la importancia de la adquisición, y luego de que se presentan esos dictámenes ya se someten a aprobación, que de hecho sería nuestro siguiente paso, el paso número 6 en el artículo 21, que es el que estaba leyendo usted, Orlando. El artículo 21 nos regula que los documentos a los que se refiere el artículo 18, que son los que vimos, las bases de licitación, las especificaciones generales, las especificaciones técnicas, etcétera, esos documentos deberán ser aprobados por la autoridad administrativa superior de la dependencia. Aquí voy a hacer una pequeña pausa para llamarle la atención a un aspecto técnico que muchas veces le pasa a uno por desapercibido. Fíjense que estamos en una licitación, y por lo tanto, la autoridad encargada de esa licitación, ¿se recuerdan ustedes? Es la autoridad superior, según el ejercicio que hicimos en las últimas 2 clases. Por ejemplo, lo decíamos en aquella oportunidad, si se tratara de un ministerio, la autoridad superior es el ministro, ¿se recuerdan? Si se tratara del organismo judicial, la autoridad superior es el pleno de la corte para esas adquisiciones porque son licitaciones. Sin embargo, yo les llamo la atención, la aprobación de los documentos de la licitación, la ley no se lo asigna a la autoridad superior, sino que se lo asigna, según este artículo, a la autoridad administrativa superior, que es un pequeño detalle y usted podría decir, es una palabrita que se les fue de más ahí, pero si usted va al artículo 9, recuérdese que la autoridad administrativa superior realmente era distinta. Por ejemplo, en el organismo judicial, la autoridad administrativa superior es el gerente general, ¿se recuerdan? Por lo tanto, la aprobación, según el artículo 21, le correspondería a la autoridad administrativa superior, aún y cuando estamos en una licitación, que por el evento, que por el tipo de modalidad que estamos estudiando, en general, la aprobación le corresponde a la autoridad superior, al pleno de la Corte Suprema, en ese ejemplo que estamos dando, pero este paso concreto, que es la aprobación de los documentos, le corresponde a la autoridad administrativa superior. Y claro, esa aprobación la hace previamente los dictámenes técnicos que correspondan. Luego, pues se habla de que si se trata de una adquisición con fondos que provienen de convenios, etcétera, pues que hay que respetar lo que los convenios de alguna manera digan. Normalmente los convenios establecen que la aprobación la tiene que hacer la entidad donante, ¿verdad? La entidad que está dando la plata, porque al final el que da la plata es el que decide, es el que manda.
Yo pues entiendo de que el paso no está muy complicado. Quizás lo que hay que tener mucho cuidado, porque sí confunde, la verdad, es que al tratarse de una licitación, en términos generales, la autoridad competente es la autoridad superior. Las licitaciones le corresponden al Pleno de la Corte Suprema, en el ejemplo que dimos. Pero este paso no le corresponde a la autoridad superior, a la del Pleno. Este paso, según la ley, le corresponde a la autoridad administrativa superior, que en el ejemplo sería el gerente general del organismo judicial. Es un pequeño detalle que tienen que tener mucho cuidado en este caso. Bien, ya que están aprobados esos documentos, entonces ya lo hacemos público. Este es un paso muy importante. Vamos a ver, mis amigos. La idea de una licitación, desde que se emitió la ley y a pesar de todas las reformas que ha sufrido, la idea original era que la adquisición la haga el Estado haciéndolo saber públicamente para que cualquier empresa interesada que cumpla ciertos requisitos le pueda hacer una oferta. La idea de esto, de que sea público, es que al momento de hacerlo público, aseguramos que cualquier empresa de Guatemala o incluso extranjeras se enteren del evento y obviamente si llenan los requisitos, están inscritas, etcétera, si llenan ciertos requisitos, vengan y le puedan hacer sus ofertas al Estado. El hecho de que cualquiera se pueda enterar y cualquiera pueda hacer ofertas, digamos, asegura o garantiza o facilita que el Estado reciba más ofertas y por ende que la probabilidad de que esas ofertas sean mejores a los intereses del Estado sea grande. La idea de una licitación, de hecho hasta en el nombre lo establece, el procedimiento se llama licitación pública. Y yo les explico, que espero no confundirlos. Originalmente, la cotización, esa era la diferencia más clara o más marcada con la licitación pública. Voy a hacer bien énfasis para que me escuchen, de todos modos queda grabado. ¿Vieron? Originalmente, la licitación era algo público. El Estado lo publicaba en el diario oficial, cualquiera se podía enterar y cualquiera podía hacer ofertas. Mientras que la cotización originalmente era algo que no se hacía públicamente, no se publicaba en el diario oficial, sino que venía la entidad y directamente a ciertas empresas les pedía una cotización. Y la ley lo que le exigía es pida por lo menos 5 cotizaciones o 3 cotizaciones dependiendo del monto. Y esa era una gran diferencia entre la licitación y la cotización, porque la licitación al ser público permitía que muchas empresas se enteraran y muchas participaran, mientras que la cotización era como muy dirigida, la entidad encargada solamente pedía las cotizaciones a las entidades o a las empresas que considerara oportunas. Igual tenía cierto número de cotizaciones mínimas que pedir y luego tenía que calificar cuál era la mejor. Eso se criticó muchísimo porque de alguna manera decían, a través de las cotizaciones, como no son públicas, las entidades como que dirigen la adquisición solo a las empresas que ellos quieren, con las que previamente tienen algún acuerdo y por lo tanto se prestan mucho a la corrupción. Y debido a esas fuertes críticas que recibió, con una reforma posterior que le hicieron a la ley, regularon que la cotización también se hace de manera pública. De tal forma que, no sé cómo explicarles, actualmente, cuando se hace un procedimiento de cotización, igual hay que hacerlo público, cualquier empresa se puede enterar y por lo tanto cualquier empresa puede ofertar. De esa cuenta se espera que se reciban las mejores ofertas para el Estado, pero nos presenta un problema técnico, digo yo. Si tanto la licitación es pública como la cotización, ¿qué sentido, qué significado tiene tener 2 procedimientos para hacer lo mismo? Y van a ver ustedes que después de que estudiemos todos los pasos de la licitación y tengamos que entrar a la cotización es muy fácil de entender. De hecho, en la ley de contrataciones lo que hay son, creo yo, que como 3 o 4 artículos que la regulan. Y básicamente lo que decimos es, se hace todo el procedimiento igual que una licitación. Y entonces la gran pregunta sería, ¿y cuál es la diferencia? Yo por eso les explico.
lo que necesito que entiendan es que originalmente sí había una diferencia muy marcada. La licitación era algo público, mientras que la cotización era pedirle cotizaciones a ciertas entidades. Pero actualmente, en cuanto a procedimiento, no hay mayor diferencia. Claro, posiblemente encontramos alguna diferencia en cuanto a los montos. Y si usted me pregunta ahorita, ¿cuál es la diferencia entre una cotización y en cuanto a una licitación? Yo le diría dos grandes diferencias. Una, el monto. La licitación es un procedimiento que seguimos cuando las adquisiciones excedan de 900,000 quetzales, mientras que la cotización es un procedimiento que seguimos cuando la adquisición no exceda 900,000, pero sí sea mayor de 90,000. Pero al final eso es si los pasos son los mismos y los trámites son los mismos, no tiene ni siquiera sentido dividirla. Quizás la segunda diferencia, que sí es importante, es que los órganos encargados en una y otra son distintos. En la licitación es la autoridad superior, según el artículo 9, mientras que en la cotización son las autoridades administrativas superiores, según ese artículo 9. Y por ahí nos vamos. Yo, en lo personal, mis amigos, les digo que no hay necesidad, creo yo, de tener dos procedimientos distintos. Para mí que con que regularan un procedimiento actualmente sería suficiente. Pero bueno, hablemos un poco de qué es lo que la ley establece sobre la publicidad. De hecho, contiene dos normas sobre la publicidad. La primera es el artículo 22. Orlando, usted nos lee el artículo 22. Artículo 22. Entrega de bases. La entidad requirente debe publicar las bases de los eventos en Guatecompras. Hagamos una pausa, por favor. A ver. Dice, la entidad tiene que hacer la publicación de las bases, se refiere a todos los documentos que vimos en el artículo 18, pero en general cuando dicen las bases, se refiere a los documentos del artículo 18. Pues bien, esos documentos los tiene que publicar en Guatecompras. ¿Qué es Guatecompras? Es un sistema informático, es una página en internet administrada por el Ministerio de Finanzas, recuerdan, por la Dirección General de Adquisiciones, donde cualquier persona puede ingresar y ver los eventos que se están realizando en el estado, que de hecho yo desde la semana pasada les pedí que ingresaran a Guatecompras y que vieran un poquito de su estructura, su dinámica, para que ya la vayan conociendo. La idea de esto, de haberlo incluido, originalmente lo incluyeron solo en el reglamento, con una reforma después lo incluyeron en la ley, y es darle la mayor publicidad y la mayor transparencia. Cualquier entidad que venda bienes o que preste servicios al Estado, todos los días lo primero que hace es ingresar a Guatecompras y ver cuáles son los distintos eventos que se publican en ese día. Ubicar en cuáles de esos eventos se están requiriendo bienes o servicios de los que esa entidad se encarga de proporcionar, y por lo tanto, si le interesa y cree que puede hacer una buena oferta, empezar a preparar su oferta para participar en ese evento. La idea es que centralizamos todo a través de un sistema que además es muy ágil por internet y que permite que garantice que el mayor número de entidades se enteren y que por lo tanto participen en los eventos. Luego establece por ahí, Orlando, si sigue la lectura, algunos temas de donde las personas interesadas las podrán obtener de forma gratuita. ¿Sí? En el caso de que las obras, bienes o servicios requieran documentos que no puedan ser incluidos en Guatecompras, tales como planos no elaborados por medios electrónicos o cualquier otro que por su naturaleza no lo permita, se deberá indicar en el portal de Guatecompras el lugar donde se pondrán a disposición los documentos. Sí, bueno, mira, pues esto pues todavía trae, cada vez es más difícil, pero la idea de este párrafo es muy fácil, ¿verdad? Los documentos se ponen a disposición de cualquier persona interesada en Guatecompras. Si dentro de los documentos hubiera alguno que ellos no pueden colocar de forma electrónica, por ejemplo, los planos, ¿por qué no los pueden colocar de forma electrónica? Yo no sé si ha visto los planos, están en un formato muy grande, es una hoja de papel muy grande, y puede ser que las entidades no tengan el aparato para poder escanear ese plano y publicarlo. Entonces lo que hacen es que le dicen a cualquier entidad, bueno, los que estén interesados en hacer esta obra, los planos estarán a su disposición aquí en la sede de tal fecha a tal fecha. Pero de lo contrario, pues se publican ahí en Guatecompras y cualquier persona puede obtener esos planos de forma gratuita. De hecho, si hoy mismo ustedes al finalizar la clase
se meten a Guatecompras, van a ver los eventos que se publicaron en el día. Cualquiera de ellos lo pueden seleccionar y van a donde están las bases de ese evento. Y pueden descargar las bases, pueden descargar las especificaciones técnicas, especificaciones generales, etcétera, ¿verdad? Como para que vayan viendo cómo funciona esto. Entonces, la primer publicidad que se le hace es en Guatecompras. Lo mismo lo establece el reglamento, Sandy. ¿Nos puede leer el artículo 16 del reglamento? Artículo 16. Documentos del proceso de contratación. Todos los documentos de contratación que formen parte de las bases deben publicarse en Guatecompras o hacerse públicos a través de los medios que el sistema defina. Hagamos la pausa. Básicamente es lo mismo, ¿no? Lo que establece es que se tienen que publicar todos esos documentos en Guatecompras. El primer artículo que regula la publicidad que se le tiene que hacer a una licitación es el artículo 22 sobre Guatecompras. Y luego, en el artículo 23, ordena que se hagan publicaciones. Yo le voy a poner entre comillas publicaciones, ¿por qué? Leamos ahí, Orlando, artículo 23. Artículo 23, publicaciones. Las convocatorias a licitar se deben publicar en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, denominado Guatecompras, y una vez en el Diario Oficial. Entre ambas publicaciones debe mediar el plazo no mayor de 5 días. Calendario, entre la publicación en Guatecompras y el día fijado para la presentación y recepción de ofertas deben transcurrir por lo menos 40 días calendario. Hagamos una pausa. Esto me interesa porque aquí hay plazos que son importantes. A ver, tenemos que publicar en Guatecompras. Ese paso yo creo o espero que haya quedado claro en el artículo 22. Entonces se suben los documentos y se publican en Guatecompras donde cualquiera los puede obtener. Pero además, según la ley, en un plazo no mayor de 5 días, después de la publicación en Guatecompras, también se tiene que publicar la convocatoria en el Diario Oficial. Con las últimas reformas, pues se tiene que publicar una vez. Esto ha tenido varias etapas, han habido casos donde las licitaciones se tenían que publicar hasta 3 veces, después que una, después que solo en Guatecompras, luego volvieron a reformar en Guatecompras y también en el Diario Oficial, etcétera. Lo que yo les quiero decir es que actualmente se publica en Guatecompras y dentro de los 5 días siguientes también lo tienen que publicar en el Diario Oficial. La idea es pues que si alguien no está atento a Guatecompras y no se entera del evento a través de Guatecompras, pues ellos esperan que sí esté atento a el Diario Oficial y que ahí se entere del evento. La idea, mis amigos, es darle la mayor publicidad posible a efecto de que se puedan enterar el mayor número de empresas y por lo tanto el Estado tenga la posibilidad de recibir el mayor número de ofertas y por lo tanto la posibilidad de que alguna de esas sea la mejor para el Estado sea grande. En cualquier caso, el otro plazo es muy importante. Entre el día en que se hace esa publicación en Guatecompras y el día que se señala para que las empresas interesadas hagan sus ofertas, presenten sus ofertas, tiene que haber no menos de 40 días calendario, dice ahí. Calendario significa que contamos todos los días del calendario, incluidos sábados y domingos. Solo eso ya nos da una idea, mis amigos, que una licitación no podría hacerse, por ejemplo, como a veces quieren aquí que dicen, ¿por qué no lo compran y para la otra semana ya lo tienen? Y uno le responde, pues porque hay que hacer una licitación. Y una licitación, por lo menos, requiere, fíjese pues, supóngase que usted empieza el día 1 y tiene la disponibilidad presupuestaria, está en el plan de compras anuales, hacen el requerimiento, trabajan las bases, imaginemos que a 1000 por hora el mismo día 1, luego las publican el día 2 en Guatecompras. Recuérdense que entre esa publicación y la del Diario Oficial tienen que haber por lo menos 5 días y luego convocan a que todas las empresas interesadas presenten sus ofertas a la entidad. Y esa fecha tiene que haber por lo menos 40 días desde que se publica en Guatecompras. Eso es más de un mes. No puede haber una licitación que sea inmediata de un día para otro. Tienen que haber por lo menos 40 días.
Y cuidado con esto, ¿cuál es la intención de esos 40 días? La intención es que durante ese tiempo el mayor número de empresas se enteren y el mayor número de empresas puedan preparar su oferta y puedan presentarla. Es garantizar la mayor competitividad posible para que el evento sea o la adquisición sea lo mejor para el Estado. Y ese sería nuestro paso número 8, las publicaciones. Luego, mis amigos, entre ese lapso en que se hace la publicación en Guatecompras, en el diario oficial, y el día que se señaló para recibir las ofertas, las entidades que están interesadas tienen que obtener las bases de la licitación. Eso es lo que se le llama la entrega de las bases o la entrega de los documentos. En el artículo 22, Orlando, ¿nos haces favor de leerlo? Artículo 22, entrega de bases. La entidad requiriente debe publicar las bases de los eventos en Guatecompras, de donde las personas interesadas las podrán obtener de forma gratuita. Una pausa ahí, por favor, Orlando. Esa dice, donde las personas interesadas la van a poder obtener de forma gratuita. Yo les explico. A ver, se publica el evento en Guatecompras y por lo tanto, como es un sistema electrónico, si cualquier empresa está interesada en participar en ese evento, lo que hace es que ingresa ahí en Guatecompras al evento, más adelante lo vamos a hacer, y descarga las bases. Copia ese archivo del servidor donde se encuentran hacia su computadora y luego pues lo imprime y entonces ya tiene todas las bases y con esas bases esta empresa puede empezar a preparar su oferta. Esto pues, suena como muy intuitivo y muy lógico, pero vamos a ver, si ustedes conocieran el evento, cómo era el procedimiento antes, entenderían que es algo como muy novedoso. Porque originalmente, imagínense que cuando crearon la ley de contrataciones, pues el Internet, digamos que ya existía el Internet, pero que todavía no estaba con la divulgación que tenemos ahorita. Entonces lo que se hacía es que se publicaba el evento en el diario oficial, las empresas se enteraban con la publicación en el diario oficial y luego tenían que ir a la sede de la entidad y pedir que les dieran una copia de esas bases. Y además la ley regulaba que para que les dieran esa copia tenían que pagar una cantidad de dinero. O sea, si usted quería hacerle ofertas al Estado, estaba pendiente del diario oficial, cuando encontraba una oferta que le interesaba hacerla, un evento donde le interesaba participar, iba a la entidad físicamente, pedía la copia de las bases y para que le dieran esa copia usted tenía que pagar una cantidad de dinero. Que era básicamente, digamos, el costo de esos documentos, pero había que pagarlo y le daban las bases. Entonces ya con esas bases usted se regresaba a su empresa, preparaba la oferta y ya la presentaba en la fecha que se hubieran señalado. Ahora, pues el sistema es mucho más ágil y lo que le indica es, se sube a Guatecompras, la persona que esté interesada desde Guatecompras puede descargarlo y preparar su oferta. Paso número 9, se prepara o se le entregan las bases a las empresas. Ronnie, ¿usted tiene alguna duda? ¿Levantó la mano? No le escuchamos, Ronnie. O solo se le levantaría la mano. Ronnie, Mauricio, Díaz. A la 1, a las 2. Bueno, si tiene alguna duda, por favor active su micrófono y nos dice. Si no, yo continúo. A ver. Entonces se le entregan las bases. Ya que se le entregaron las bases, las empresas preparan sus ofertas y mientras tanto en la entidad habrá que hacer el nombramiento de la junta de licitación. De esto ya hablamos bastante en la clase anterior y quizás solo voy a hacer un par de observaciones. Según el artículo 11, establece que los miembros titulares y suplentes de la junta de licitación, en nuestro caso, deberán ser servidores nombrados por la autoridad competente. En nuestro caso, la autoridad competente es la autoridad superior. ¿Se recuerdan? Porque estamos en una licitación. Pues bien, si estuviéramos en el organismo judicial, la autoridad superior para una licitación sería la Corte Suprema. Y la Corte Suprema es la que nombra a la junta de licitación para ese evento, para esa contratación. Hay distintos sistemas aquí. Entonces yo les cuento. En algunas entidades se nombran las juntas específicamente para un evento. Entonces por eso se los puse ahí como un paso número 10. La autoridad superior nombra a la junta de licitación para la adquisición de esos vehículos o de esas computadoras, así, específico. En otras entidades,
la autoridad superior nombra las juntas desde el inicio del año y les dice, estas son las juntas que van a llevar a cabo todas las licitaciones durante todo el año. Es algo así como que las nombra para todo el año. Y hay entidades, ¿verdad?, que incluso las nombran al inicio del evento y no aquí como paso número 10, podría ser paso número 2, paso número 3, eso no es tan importante. Lo que yo le quiero decir es que mientras las entidades que van a hacer ofertas están preparando esa oferta que van a presentarle, pues dentro de la institución que quiere hacer la adquisición, tiene que existir ya el nombramiento de la junta de licitación. Y se recuerdan que cuando le notifican a los miembros, pues los miembros tienen que examinar su idoneidad, tendrán que manifestar si tienen alguna causa para excusarse o algún impedimento. Y ya nos quedamos esperando el día y hora que se haya señalado para la presentación de ofertas. Ese día se hace lo que se llama la recepción de ofertas o la presentación de ofertas, depende de dónde lo mira. Si lo mira del lado de la entidad, el paso se llama recepción de ofertas, porque la entidad, el día que se señaló, entonces recibe todas las ofertas que le entreguen las personas que estén interesadas en prestar el servicio o en distribuir el bien que se quiera adquirir. Pero si lo mira desde el punto de vista de las entidades, pues entonces para ellos ese día es el día de presentación de ofertas hacia el Estado. Artículo 24, Orlando. Usted nos lee. Artículo 24. Presentación de ofertas y apertura de plicas. Las ofertas y demás documentos de licitación deberán entregarse directamente a la Junta de Licitación en el lugar, dirección, fecha, hora y en forma que señalen las bases. Transcurridos 30 minutos de la hora señalada para la presentación y recepción de ofertas, no se aceptará alguna más y se procederá al acto público de apertura de plicas. De todo lo actuado, se levantará el acta correspondiente en forma simultánea. Muy bien, Orlando, ahí haga la pausa. A ver, las entidades preparan su oferta. Esas ofertas se colocan en una plica, eso es en un sobre cerrado. Y en las bases, cuando se hace la convocatoria, en las bases se coloca. Las ofertas deberán ser presentadas en la sede del Ministerio de Educación, ubicada en tal dirección, el día 25 de marzo del año 2002, a las 9 horas. Colocan lugar, día y hora. Entonces, las entidades que están interesadas llegan a ese lugar con su oferta y presentan la oferta en plica. La presentación se tiene que hacer el día que fue señalado, a la hora que fue señalado, y permiten que sea, como lo citamos a las 9, puede ser desde las 9 hasta las 9:30. Si alguien llega después de las 9:30, ya no se le debe aceptar su oferta, porque así lo establece la ley. Por lo tanto, cuando alguien llega, se hace constar a qué hora presentó su oferta. Ya que se presentaron todas las ofertas, entonces se procede a abrir las plicas. Ya vamos a hablar de esa apertura de plicas en el siguiente paso. Pero básicamente le digo yo, se abren las plicas y se mira que llenen los requisitos y luego se hace un acta de todo lo que ocurrió ese día de la recepción de ofertas. Yo creo que no les debería dar mucha dificultad comprender el paso. Después vamos a regresar sobre este paso y vamos a profundizar muchos detalles. De hecho, yo les puse ahí, hay que leer o hay que estudiar en este paso el artículo 24 bis, 25, 25 bis y 26, porque tienen muchos detalles sobre la presentación de ofertas. Pero no nos compliquemos ahorita. Lo que necesito es que conceptualmente entiendan que después de que se hizo la publicación, las entidades se enteran del evento, están interesadas, consiguen las bases, descargan las bases de Guatecompras, preparan su oferta y el día y hora señalados llegan a la sede de la entidad o al lugar que se haya señalado y le presentan sus ofertas. ¿A quién se le presentan? Quiero que noten que aquí ya el órgano está bien definido. El órgano encargado de la recepción de ofertas es la Junta de Licitación, de la cual hablamos en la clase anterior, cómo se conforma, y dijimos que su competencia incluía las facultades para recibir, calificar y adjudicar. Ahora bien, luego procedemos a la apertura de las plicas. De hecho, ya en el artículo que leyó Orlando ya se nos decía, se recibirán las ofertas y se procederá, dice, al acto
público de apertura de plicas. Quiero que noten que eso legalmente está regulado, que tiene que ser algo público. ¿Por qué? Pues mis amigos, de eso se trata, ¿no? De que se reciban las ofertas y vamos, pues que en la entidad no vayan a meter una oferta después de haber recibido, que vayan ellos a meter una oferta para perjudicar, más bien para favorecer indebidamente a alguna empresa. Por eso, y aquí quizás déjenme explicarle un poco, por eso es que las ofertas se tienen que presentar en plica. ¿Cuál es la idea detrás de esto de que las ofertas se presenten en plica? Vamos a ver. La idea sería la siguiente. Si yo le voy a hacer una oferta al Estado, yo quiero ganar, que me adjudiquen a mí. Y para ganar yo tengo que tratar de ofrecerle al Estado el mejor producto, de la mejor calidad, al mejor precio. ¿Para cuál es el mejor precio? Pues porque yo como comerciante o la entidad que va a hacer la oferta como comerciante quiere ganar dinero. Y ese ganar dinero podría ser ganarle un 5%, un 10% o un 100%. O sea, eso es, el margen de ganancia dependerá de qué tanto necesiten el producto y estén dispuestos a pagarme. Pero como yo quiero que me adjudiquen, eso me obliga a pensar de esta manera. Yo digo, bueno, como quiero que me adjudiquen a mí la adquisición, voy a ofrecerles mi mejor precio. ¿Por qué? Porque yo no sé cuántas entidades van a llegar y seguramente esas entidades también quieren que se les adjudique, entonces van a ofrecer su mejor precio. Entonces eso me obliga a mí a decir, digamos que yo voy a ofrecerle computadoras con las características que ellos pidieron. Yo digo, esta computadora yo la puedo vender desde 3,000 quetzales hasta 50,000 quetzales. ¿En cuánto la ofrezco? Digamos que mi primer impulso será ofrecerla lo más caro posible, 50,000. Pero si yo la ofrezco a 50,000 y alguien más le ofrece computadoras de esa calidad y de esas características a 10,000, se la van a adjudicar a esa entidad. Entonces, yo no mejor digo, no la voy a ofrecer a 50,000 porque puede ser que no me la adjudiquen. Mejor voy a ofrecer mi mejor precio, que son 3,000. Claro, si el día de presentación de las ofertas yo llego y miro que los demás están ofreciendo todos a 40, 50,000, pues entonces digo yo, presento una oferta de 30,000 y que me la adjudiquen. Si yo supiera a cuánto están ofreciendo las demás entidades, no ofrecería mi mejor precio, sino que ofrecería el mejor precio que necesite para ganarles. O sea, si yo sé que ellos están ofreciendo de 40,000 para arriba, las ofrezco a 39,000. Por eso la idea de que sean en plicas, que sean de sobres cerrados, es que yo no sé a cuánto van a ofrecer las otras entidades. Todos llegamos y presentamos nuestras ofertas en sobre cerrado. Luego, la Junta abre los sobres, saca la oferta y dice, Estuardo ofreció a 35,000 y se anota. Luego, otra persona ofreció a 32,000 y se anota. Y dije, la hubiera ofrecido mejor a 30 porque la ofrecieron a un mejor precio. Como no lo sabía, por eso es que el acto de recepción de ofertas y de apertura de plica tiene que ser algo público, porque si no, si quisieran favorecer a alguno de los oferentes, lo que harían es decirle, mira, pues prepárate unas 5 ofertas, en una ofrecer a 5,000, a 10,000, a 15,000, y cuando sepamos a cómo están ofreciendo los otros, poner la oferta que sea la más alta, pero para que se te adjudique. No sé si me logro explicar. Básicamente, la ley lo regula de esta manera porque pretende que a través de este procedimiento la adquisición sea lo más transparente posible. Insisto que no siempre se garantiza eso, pero la ley está pensada, está hecha con esa intención. El artículo 20 del reglamento nos dice cómo se hace esa apertura de plicas. ¿Nos lees, Sandy, por favor? Artículo número 20. Recepción y apertura de plicas. Recibidas las ofertas en la forma definida en las bases de contratación, la Junta procederá a abrir las plicas. Se dará lectura al precio total de cada oferta y en el acta correspondiente se identificarán las ofertas recibidas, sin transcribirlas ni consignar en detalle sus precios unitarios, siendo suficiente anotar el monto de cada oferta. Lo anterior es aplicable, salvo que la modalidad de contratación seleccionada
dicte una forma específica de recibir la oferta económica. Muy bien, ahí hagamos la pausa. Como se pueden dar cuenta, pues se presentan las ofertas en plica, la junta, como es un acto público, los oferentes llegan, presentan su plica y se quedan ahí esperando que abran las plicas y viendo que no les vayan a cambiar la plica que presentaron. De hecho, si se profundiza en el reglamento, hasta se establece cómo se tiene que rubricar la plica, cómo se tiene que destapar y muchos detalles, pero no me quiero meter a eso. Yo lo que quiero es que capten la idea de por qué en plica, porque al ir en sobre cerrado, yo no puedo saber lo que los otros están ofertando y por lo tanto, eso me obliga a hacer mi mejor oferta. Esa es la idea detrás de todo este procedimiento que estamos viendo. Entonces se aperturan las plicas. Ya que se aperturaron, pues la junta procede a calificar las ofertas. Quizás aquí yo lo voy a resumir en dos sentidos. Hace dos calificaciones. Una calificación es, digamos, de forma. Básicamente lo que hace en la calificación de forma, que de hecho esa calificación se hace ahí mismo en la apertura, es verificar que la oferta que se está presentando cumple con todos los requisitos que digan las bases, que tiene todos los documentos que dicen las bases y que cumple todas las formalidades que las bases digan. Es una calificación para establecer requisitos y la oferta que no cumpla requisitos de una vez se rechaza y se saca. ¿Estamos? Ahora bien, digamos que de todas las ofertas, digamos que en el evento ficticio que estamos estudiando se presentaron 10 ofertas. Pues bien, al abrir las plicas se verifica que cumplan los requisitos y vamos a suponer que las 10 ofertas cumplen todos los requisitos y que por lo tanto se admiten las 10 ofertas. Entonces ya pasamos a una calificación de la calidad de la oferta, de fondo si usted quiere verlo así. Esa calificación ya la hace la junta, ya no digamos en ese acto público de apertura de plicas, sino que ya abrió las plicas, se hizo el acta, están admitidas y se consignó cuánto es la oferta total. Entonces ya con eso la junta se lleva las ofertas, se reúnen ya solo los miembros de la junta y empiezan a estudiar y dicen, bueno, esta entidad nos está ofreciendo estas computadoras en 15,000 quetzales, pero las computadoras solo tienen no sé cuánto de memoria, no sé cuánto de velocidad, no sé qué tipo de procesador. Hay que ver la oferta y calificar. ¿Qué es lo que se califica? No solo es el precio. Tomen en cuenta eso. Linda, ¿tiene usted alguna duda? Muy bien. Pues, ¿qué es lo que se califica? Leamos el 28 de la ley, Orlando. No le escuchamos, Orlando. ¿Se nos durmió? Disculpe, Alex, se me apagó el... Muy bien. Artículo 28, criterio de calificación de ofertas. Para determinar cuál es la oferta más conveniente y favorable para los intereses del Estado, se utilizarán los criterios siguientes: calidad, precio, tiempo, características y demás condiciones que se fijen en las bases, en los cuales también se determinará el porcentaje en que se estimará cada uno de los referidos elementos, salvo que en estas se solicite únicamente el precio, en cuyo caso la decisión se tomará con base en el precio más bajo. Cuando se trate de obras, la Junta tomará en cuenta el costo total oficial estimado. Sí, de eso vamos a hablar en otra oportunidad. Básicamente lo que les quiero decir es que no solo es el precio, se tiene que tomar en cuenta la calidad del producto, el precio, que es un factor importante, el tiempo. Por ejemplo, no es lo mismo que usted me ofrezca darme computadoras y entregármelas la otra semana a que me ofrezca darme computadoras y entregármelas dentro de 3 meses. Ese es un factor que hay que tomar en cuenta. Las características, insisto, no es lo mismo que usted me diga, le ofrezco computadoras, no sé, que tienen 8 megas de memoria, a que me diga, le ofrezco computadoras que solo tienen 4. Aunque obviamente eso depende de cómo en las bases se haya pedido. En general, en las bases se tiene que determinar qué aspectos son los que se van a calificar y cuánto va a valer cada aspecto. Por ejemplo, en unas bases pueden decir,
En las ofertas se va a calificar de la siguiente manera. La calidad del producto va a constituir un 50% de la nota de la calificación. El precio, un 20%. El tiempo de entrega, un 10%. Y las características que se nos ofrezcan, otro 20%. Entonces, si yo digo, bueno, en estas bases le están dando una mayor ponderación o valoran más la calidad del producto. Entonces, eso me obliga a ofrecer la mejor calidad del producto, aunque el precio sea más alto. No sé si me explico. Pero en otras bases van a decir, la adjudicación se va a hacer con base a los siguientes criterios. El precio va a ser un 80% de la nota, la calidad un 10% y el tiempo de entrega un 5% y las demás características 5%. Por ejemplo, no lo sé. O sea, en ese caso podría ser que se pondere o se valore más el precio que la calidad. O en algunos productos, pues dicen, aquí no es tan importante la calidad del producto. Por ejemplo, no sé, se me ocurre a mí que van a comprar hojas de papel bond. Bueno, pues hojas de papel bond no nos interesa tanto la calidad, siempre que reúna las características que estamos pidiendo, y vamos a calificar solo con base al precio. Podría darse el caso. Eso lo determinan las bases respectivas. ¿Celeste tiene alguna duda? Sí, Lick, en cuanto... buenas tardes, perdón. Sí, fíjese que yo laboro para una empresa donde nosotros trabajamos directamente con este sistema de guatecompras. Los criterios a calificar a veces piden tiempo de entrega, precio, garantía y experiencia. Solo ese es un punto que quería dar, Lick. Gracias. Sí, de hecho, si se da cuenta el artículo, muchas gracias, Celeste, establece, ¿verdad?, que son las bases las que van a determinar qué condiciones se van a evaluar y en qué porcentaje se va a ponderar cada una de esas condiciones. Por eso, que no los confundan. A veces uno mira las noticias de prensa y dice, el Estado le adjudicó la obra a la oferta más cara, y lo hacen ver como que si eso fuera un acto de corrupción. Pero usted va a ver las bases y, por ejemplo, lo que decía es que se iba a ponderar más la calidad. Puede ser que esté ofreciendo un precio más alto, pero es de mejor calidad el bien o el servicio. Pues no lo sé. Cada evento es distinto y las bases son las que determinan esos criterios. Insisto que hay mucho que profundizar ahí, pero como el día de hoy yo quiero terminar el esquema general, el paso número 3 entonces sería la calificación, que eso lo hace la Junta de Licitación. El paso número 14 me interesa mucho. Yo digo que es el paso toral de todo el evento. La Junta entonces toma todas las ofertas, las califica con base a los criterios que estén en las bases y luego les coloca una nota, las califica, establece cuál es la mejor oferta, pero además establece cuál es la segunda mejor oferta, la tercera mejor oferta, la cuarta mejor oferta. Es decir, no es nada más de seleccionar uno, sino que es de ordenar todas las ofertas que fueron presentadas y admitidas con base a los criterios de calificación que se establecen. Veamos eso en el 33 de la ley, Orlando. Artículo 33. Adjudicación. Dentro del plazo que señalen las bases, la Junta adjudicará la licitación al ofertante que, ajustándose a los requisitos y condiciones de las bases, haya hecho la proposición más conveniente para los intereses del Estado. La Junta hará también una calificación de los ofertantes que clasifiquen sucesivamente. En el caso que el adjudicatario no suscribiere el contrato, la negociación podrá llevarse a cabo con solo la subsiguiente clasificación en su orden. Sí, o sea, se hace una clasificación, el mejor oferente, el segundo, el tercero, el cuarto. Si después de haber hecho esa adjudicación, el primero dice, miren, ¿saben qué? Ya no quiero hacer el contrato por cualquier motivo, porque ya revisé bien y no me conviene, o porque nos quedamos sin producto, o por cualquier motivo. Entonces, como no se hace el contrato con el primero, la entidad puede celebrar el contrato, pero con el segundo. Hay un orden. Y si por algún motivo el segundo no lo pudiera celebrar el contrato, podrían hacerlo con el tercero, etcétera. O sea, hay un orden de calificación en lo que es la licitación. Si se dan cuenta, el artículo inicia dentro del plazo que señalan las bases. Las bases tienen que establecer
¿Qué tiempo va a tener la Junta para hacer esa adjudicación? Solo que el reglamento establece algo al respecto. Nos va a leer Sandy ahí el 21 del reglamento, por favor. Artículo 21. Sí. Adjudicaciones. La Junta debe emitir el acta de adjudicación en la cual debe hacer constar los aspectos a que se refiere el artículo 33 de la ley. El acta de adjudicación debe contener los cuadros o detalles de la evaluación efectuada a cada una de las ofertas recibidas, conteniendo los criterios de evaluación, la ponderación aplicada a cada uno de ellos y el puntaje obtenido por cada oferta en cada uno de los criterios de evaluación aplicados. El acta debe de ser publicada en Guatecompras. En aquellos casos en que las bases no hayan establecido plazo para la adjudicación, este será de 5 días hábiles, contados a partir del día señalado para la recepción y apertura de ofertas. Vamos la pausa ahí. O sea, si las bases no nos fijan otro plazo, el plazo es de 5 días para hacer esa calificación y adjudicación. Este es un paso importantísimo, porque en este paso tenemos todas las ofertas que se hicieron, calificamos y decidimos cuál es la mejor oferta para el Estado y se le adjudica a ese oferente. Se le adjudica quiere decir el Estado lo selecciona como la mejor oferta, la más conveniente. Pero además se clasifica el segundo, el tercero, el cuarto y así el número de ofertas que se hayan presentado con base a los criterios establecidos en las bases. Ya está adjudicado, podemos decir. Cuidado, que eso no significa que ya terminó el procedimiento. Ya le adjudicamos a esa entidad que hizo la mejor oferta y luego la Junta tiene que elevar el expediente a la autoridad superior. Porque la autoridad superior es la que debe de aprobar esa adjudicación, según el artículo 36. Leamos ahí, Orlando. Artículo 36. Aprobación de la adjudicación. Publicado en Guatecompras la adjudicación y contestada a las inconformidades, si las hubiere, la Junta remitirá el expediente a la autoridad superior dentro de los 2 días hábiles siguientes. La autoridad superior aprobará o improbará lo actuado por la Junta con causas justificadas de conformidad con lo establecido en la ley. Dentro de los 5 días de recibido el expediente, la autoridad superior dejará constancia escrita de lo actuado. Muy bien, gracias, Orlando. Hay más, pero no lo vamos a leer ahorita por el tiempo. Básicamente lo que les quería decir es, la Junta hace la adjudicación, pero esa no es la palabra final. Luego la Junta que hizo la adjudicación se publica en Guatecompras, se eleva, después de haber resuelto las inconformidades, a la autoridad superior. Y es la autoridad superior la que aprueba esa adjudicación. Dice, revisa lo que hizo la Junta y dice, nos parece que la calificación que hizo es correcta, los criterios que utilizó son correctos y por lo tanto la adjudicación que llevó a cabo está conforme a la ley y la aprobamos. Por eso es muy importante que la responsabilidad no es solo de la Junta de Licitación, sino que también de la autoridad superior, porque la autoridad superior aprueba las licitaciones. Ahora bien, puede darse el caso que la autoridad superior encuentre que la calificación no fue hecha de forma correcta, que la Junta adjudicó mal el negocio y por lo tanto impruebe. Si imprueba, le regresa el expediente a la Junta para que vuelva a calificar y todavía tiene que volver a regresar para ver si aprueba la nueva adjudicación o no. Y también está el derecho de prescindir, que se refiere a que la autoridad considera de que las ofertas que fueron presentadas no son de conveniencia del Estado y por lo tanto mejor prescinde del evento y ya no se le adjudica a nadie, solo habrá que compensar ahí los gastos en los que los oferentes pudieron haber incurrido. Entonces yo necesito que comprendan así. La Junta adjudica el negocio, luego lo eleva a la autoridad superior y la autoridad superior tiene que aprobar esa adjudicación que hizo la Junta, revisando que efectivamente se haya hecho conforme a los criterios establecidos en las bases. Si la autoridad superior aprueba la adjudicación, entonces ya pasamos a suscribir un contrato con la entidad que hizo la mejor oferta.
Y es hasta este momento en que se suscriba el contrato en que realmente se va a dar un acuerdo de voluntades entre el Estado y la entidad que va a obligar a los dos a la compra, a la adquisición o a la contratación que se da. Hay un plazo para eso en el artículo 47. Vamos al artículo 47, Orlando, y lo leemos. Artículo 47. Gracias. Los contratos que se celebren en aplicación de la presente ley serán suscritos dentro del plazo de 10 días, contando a partir de la adjudicación definitiva, en representación del Estado, cuando las negociaciones sean para las dependencias sin personalidad jurídica por el respectivo ministro del ramo. Dicho funcionario podrá delegar la celebración de tales contratos en cada caso en los viceministros, directores generales o directores de unidades ejecutoras. Hagamos la pausa, tiene más párrafos porque el artículo se refiere a quién debe de firmar, suscribir el contrato. E incluso ahí tenemos que profundizar muchas cosas sobre la forma en la que se debe celebrar ese contrato, quién cubre los costos de ese contrato, muchas cosas que vamos a ver a detalle. Pero básicamente lo que me interesa ahorita conceptualmente es que entiendan. La Junta adjudica, lo eleva a la autoridad superior, quien aprueba esa adjudicación y luego ya se habla con la entidad y se suscribe un contrato que es donde ya queda obligado el Estado a pagarle a la entidad y la entidad de entregarle los bienes o a prestarle los servicios a los que se había comprometido. Ahí podemos decir entonces que termina el procedimiento de licitación pública en el momento en que se suscribe el contrato. Conceptualmente son 16 pasitos. Yo les traté de citar paso a paso y su fundamento legal con la intención que ustedes ahora, con base a estas diapositivas, vayan, estudien su ley, lean cada uno de los artículos y seguramente les surgirán algunas dudas que con mucho gusto en la siguiente clase podemos ir discutiendo o aclarando. Y también pues vamos a ver a detalle algunas cosas ahí importantes sobre la adjudicación, sobre la calificación, sobre la improbación de la adjudicación, sobre, por ejemplo, el derecho de prescindir, qué pasa si solo se presenta una oferta, qué pasa si no hay ofertas, en qué forma se debe suscribir el contrato. Es decir, todavía nos faltan muchísimos detalles de la licitación, pero para que ustedes puedan entrar a los detalles necesito que comprendan primero el procedimiento general. Así que yo los insto a que le den duro al estudio y que el día martes podamos de alguna manera volver a discutir el tema de la licitación pública para ver si tienen alguna duda y para profundizar en esos detalles correspondientes. Como siempre, yo les agradezco mucho su atención, les deseo un feliz fin de semana y pues si tienen alguna duda o alguna pregunta que quieran hacer hoy, si no, yo los veo el día martes, mis queridos amigos. Buenas noches, Lic. Gracias, Orlando. Feliz fin de semana, Lic. Igualmente. Feliz semana, Lic. Feliz noche. Que descansen y que tengan una feliz noche. Buenas noches. Feliz noche, licenciado.